Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Por favor, todos enciendan sus cámaras. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, pero antes debo tomar asistencia. ¿Qué tal sus vacaciones, jóvenes? Vale. ¿Sí descansaron un poquito o estuvieron muy cortas las vacaciones? Muy cortas, Muy profe. cortas, muy cortas todavía, ¿no? Muy corto. Sí, así me dicen la mayoría que se les hizo muy corta la vacación. Pero lo importante es que ya les falta poco, jóvenes. Este segundo trimestre es el más corto de todos. Profe, ¿Sí? yo no puedo prender la cámara porque mi celular está cargando. Es que mi celular lo uso como cámara. Apenas se me carga un poquito y ya le prendo. Ya lo antes posible encienda la cámara, ¿sí? Ok, Roy Jiménez, muy bien. Diego Peñarrera, Jeremy Gaibor, Niga Alejandro, sus cámaras, por favor. Juan Castro, Elia Romero, Emily Ruperti, Britney Bulgarín, Roy Jiménez, sus cámaras, por favor. Bueno, vamos a comenzar tomando lista. Bien, les voy a mostrar la pantalla para que visualicen el leccionario. Noveno grado, paralelo A. Listo, aquí tenemos martes. Ajá, martes, listo. Pero aquí hay que cambiarle la fecha. Ok, jóvenes, por favor, atención a la lista. Aquí tenemos formación cristiana. Mario Costa. Presente. Ahí, listo. Kiara Augusto. Presente. Nick Alejandro. Israel Jiménez. Presente. Profe, presente. Israel Jiménez. No, Alejandro. Profe, presente. Ya. Carlos Bonilla. María Briones. Faltó Bonilla. Presente. Listo. Britney Bulgarín. Presente. Lizzy Cabrera. Presente. Diego Castro. Yesel Flores. Presente. Carlos Galán. Presente. Dani Gamboa. Presente. Kenny Jaime. Presente. Roy Alejandro. Presente. Pepe Caro. Presente. Ashley Mendieta. Presente. Ariana Moreira. Presente. Elín Ortiz. Presente. Alison Parrales. Faltado Alison. Diego Peñarrera. Presente. Suani Prieto. Presente. Matthew Quijije. Matthew. Faltó Ashley Rodríguez. Presente. Ashley Rodríguez. Faltó, ¿no? Presente. Seguimos con André Rodríguez. A ver, Ashley Rodríguez, ¿está o no? Sí, profesor. Presente. Ay, ahorita recién. Profe, se le escucha bajito, profe. Sí, ajá, se le escucha bajito. Ya, pero ya la vi, ok. André Rodríguez. Me ha faltado André. José Romero. Presente. Emily Ruperti. Presente. Alison Sánchez. Presente. Liz Santos. Presente. Matthew Silva. Presente. Michelle Solórzano. Presente.
Ángel Vela. Dayana Vera. Presente. Darío Vera. Faltó Darío, ¿eh? Elkin Zavala. Jeremy Gaibor. Presente. Presente, presente. A ver, ¿quién? ¿Quién dijo presente? Yo, Elkin Zavala. Allá, Zavala. Jeremy Gaibor. Presente. Jonathan Tenemasa. Presente. Listo. A ver, repito. Atención, jóvenes. Repito. ¿Está Carlos Bonilla? Carlos Bonilla. Bien, no está. Siguiente. Alison Parrales. Ella la vi que entró ya tarde. Alison Parrales. Matthew Quijije. Ha faltado. Andrés Rodríguez. También ha faltado. Y Ángel Vela. Y Darío Vera. Y a ellos son los que han faltado. Bueno, vamos a continuar. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar con el primer tema de formación cristiana para este nuevo quimestre, este nuevo parcial. Es decir, al inicio este parcial es muy corto, jóvenes, así que hay que dar lo mejor de cada uno, haciendo bien las cosas y que todo salga bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Listo, les voy a presentar las diapositivas. Listo, al final vamos a hacer una actividad. Voy a ir calificando cada una de sus participaciones. Eso sí. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? Jóvenes, no les voy a avisar, pero yo voy a hacer capturas de las pantallas y se las voy a enviar a su tutor. Eso nos pidieron. Usted sabe que debe mantener la cámara encendida todo el tiempo. No solo al inicio, no solo cuando toma lista, no solo cuando se lo pide, sino todo el tiempo. Entonces, yo no voy a avisar, pero yo voy a hacer capturas y voy a enviar al tutor porque eso no solicitaron. Así que mantengan su cámara encendida todo el tiempo. Yo siempre estoy pasando la pantalla 1 a la pantalla 2. Y por ejemplo, aquí en la pantalla 2 lo veo a Zavala, Romero y Rodríguez sin cámara encendida, por ejemplo. Bueno, Zavala dice que está cargando el celular, pero bueno, ya mismo tiene que encender la cámara. Ok, bueno, vamos a ver entonces el tema del día de hoy. Aquí tenemos, voy a presentar. Este es el primer tema, jóvenes, de este segundo quimestre. Y el título dice la vocación de los 12 apóstoles, ¿sí? A ver, vamos a pedirle a Jonathan Tenemasa. Lee, por favor, la destreza para el día de hoy. Destreza. DPS. ¿Con eso también, profe? ¿O? No, eso no, el código no. Ok. Destreza. Analizar el proceso de vocación y seguimiento a Jesús en la comunidad de los 12 apóstoles. Muy bien. Jonathan, ¿tú asistes a una iglesia católica? Sí. Ya, tú has ido a la misa y todo, ¿no? Sí. Ok. Y en la misa, en tu parroquia, ¿cómo se llama el sacerdote que atiende ahí tu parroquia? Lo llaman Padre Pío. Ah, ya, se llama el Padre Pío. ¿Así se llama el sacerdote o la parroquia? La parroquia se llama San Alberto Magno. Ah, ya, listo. Muy bien, jóvenes. ¿Por qué les pregunto esto a Jonathan? Para quienes somos católicos, los sacerdotes vienen a ser lo que antiguamente, hace 2000 años, existían los 12 apóstoles, que fueron los que Jesús llamó
para que vivan con él, cerca de él y lo acompañen a todos lados donde él iba a predicar el evangelio. Cuando Jesús murió, los 12 apóstoles, cada uno se fue a diferentes partes del mundo. ¿Para qué? Para seguir predicando el evangelio, para seguir contando la historia de Jesús. Y así la iglesia nació y se expandió, creció. Pero estos 12 apóstoles tenían unos ayudantes de mucha confianza y muy cercanos, a los cuales les llamaban presbíteros. Y bueno, esos presbíteros son los que ahora nosotros conocemos como sacerdotes, ¿sí? Entonces son los ayudantes más cercanos de los apóstoles. Y hoy en día el sacerdote es el ayudante más cercano del obispo, porque el obispo hoy en día es el sucesor de los apóstoles. Bien, vamos a comenzar observando este video para darnos cuenta de lo que significa, de lo que implica el llamado de Jesús y qué significa seguir a Cristo. Muy bien, atención jóvenes, atención, aquí va. Voy a hacer preguntas, atentos. Por aquellos días caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y venga conmigo. Seguirlo entonces implica recorrer su mismo camino imitando sus acciones. Él pasó por este mundo haciendo el bien, cometido que únicamente podrá ser logrado si somos capaces de hacerlo con constancia y no solo por momentos. Así pues, tomar la cruz significa afrontar con responsabilidad los problemas y decisiones que se presentan en nuestra vida, ya que cada acción, por muy pequeña, es significativa, y al hacerla correctamente y en la mejor disposición, estamos sirviendo a Dios en cada uno de nuestros hermanos. Muy bien, aquí termina este pequeño video para reflexionar sobre lo que significa seguir a Cristo. Porque si yo les pregunto, denme un concepto de un apóstol, ¿qué es un apóstol? Usted me puede decir simplemente, el apóstol es un seguidor de Cristo, ¿sí? A ver, vamos a ir anotando sus participaciones de una vez. Suani Prieto, ¿usted es seguidora de Cristo? ¿Nosotros somos seguidores de Cristo? ¿Qué dice usted? Sí. ¿Y ahí por qué decimos que somos seguidores de Cristo? Porque practicamos la religión, vamos a las iglesias. Bien, exacto, Suani. Usted mencionó un verbo, una palabra importantísima. Seguidor de Cristo es el que practica las enseñanzas de Cristo. Es decir, el que las hace realidad. No solamente el que las escucha y por un oído entra el mensaje de Cristo y por el otro lado sale y se olvida. No, seguidor de Cristo es el que escucha, pero sobre todo practica, ¿sí? Entonces no se olvide de eso. El que practica la enseñanza de Cristo, ese es el seguidor de Cristo, ¿sí? Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Ahora vamos a ver un poquito más de cerca la definición de un apóstol. Muy bien, aquí tenemos. Ok. La pregunta dice, ¿los 12 apóstoles
¿Eran personas perfectas y santas cuando Jesús los llamó? Vamos a hacerle esta pregunta a Elkin Zavala. A ver, Elkin, su oportunidad de participar en clase. ¿Qué podría responder usted a esta pregunta de reflexión? ¿Qué dice Elkin? Elkin a la 1, Elkin a las 2. Ya no sé qué responder Elkin porque yo a no las soy 3. muy... Profe. Es su Yo no opinión sé nada qué- más. profe. No tiene que saber nada, no Profe. tiene que haber estudiado nada, solamente de su razonamiento, de su reflexión, decir lo que usted Profe. piensa. Le doy la palabra a Angeline Rupert. Profe. A ver, joven, el que me está interrumpiendo, por favor, levante la mano y yo le daré la palabra. A ver, ¿quién pide la palabra? Yo, Zavala. Profe, es que yo no soy muy religioso. Pero no necesita ser religioso para responder esa pregunta. Solo necesita reflexionar, nada más. No hay que Vaya, ok, ser profe. creyente, no hay que ir a la misa todos los días para responder la pregunta. Solo hay que reflexionar, nada más. A ver, le di la palabra a Angeline Ruperti. A ver, Angeline Ruperti, ¿qué puede responder usted desde su punto de vista personal? ¿Usted cree que los 12 apóstoles eran perfectos, santos, cuando Jesús los llamó? ¿Sí o no? No, profe. Ah, ¿y por Nadie es qué? perfecto en esta vida, solo Dios. Exacto. Miren, ahí tienen ustedes una reflexión, un criterio. No eran personas perfectas y ya Angeline nos da un criterio, un argumento. Dice, no, pues profesor, si nadie es perfecto. Profe, Dios los cambió. Sí, a Jesús. Jesús los cambió. Ya, Mateo, excelente. Por ahí vamos. Buen camino y buen argumento tuyo. Aunque no eran perfectos al inicio, Jesús los fue educando, les fue enseñando y a la final Jesús los transformó en mejores personas. Claro que sí, pero vamos por partes. Angeline primero dijo que no eran personas perfectas, no eran personas santas, y eso es verdad. ¿Cómo nos damos cuenta? Dense cuenta ustedes el Viernes Santo, jóvenes, cuando lo iban a matar a Jesús, cuando lo iban a clavar en la cruz. ¿Qué hicieron los 12 apóstoles? ¿Acaso la mayoría no se fue corriendo por el miedo y nadie lo defendió a Jesús? Solamente se quedó al lado María, que era la madre de Jesús, Juan, que era el discípulo más jovencito, y María Magdalena. Básicamente eran las 3 personas que quedaron al lado de Jesús mientras lo asesinaban. Claro, no podían hacer nada, estaban rodeados de soldados, de todo el pueblo que estaba enloquecido por la furia y el odio contra Jesús. No podían defenderlo, no podían hacer nada, pero se quedaron ahí hasta el final, fueron fieles y leales. Y los 11 apóstoles, ¿acaso Judas, el Iscariote, no lo vendió por 30 monedas? ¿Acaso Pedro, en la madrugada cuando le iban a condenar a muerte a Jesús, acaso Pedro no lo negó 3 veces y después el gallo cantó? ¿Y los demás apóstoles acaso no se fueron huyendo de la cobardía, del miedo que sentían y cada uno dijeron, no, yo ni lo conozco, ¿quién también será Jesús? Yo no lo conozco. Eran personas imperfectas, como usted y como yo. Somos personas imperfectas. Nadie es perfecto en este mundo, nos dijo Angeline. Bien, esa es la primera parte. Pero aquí viene la segunda parte. Y de una vez voy a anotar la participación de Matthew Quijije. Muy bien, porque ese criterio es importante tenerlo en cuenta. No eran personas perfectas los apóstoles, pero Jesús los fue educando y transformando. Eso es lo bueno, jóvenes. Ni usted ni yo somos ni nacimos perfectos, ni nacimos con una aureola aquí en la cabeza, ni nacimos con alitas de ángeles. No. Nosotros somos seres humanos, imperfectos, a veces nos enojamos, a veces tenemos pereza, a veces por ahí a lo mejor le decimos una mentira a la mamá, al papá, a veces hacemos cosas que no están bien. Somos imperfectos, pero lo importante, jóvenes, es de que Jesús tiene el poder de educarnos, de transformarnos en mejores personas. ¿Y saben por qué se da eso, jóvenes? Porque Jesús es fiel. Jesús no nos abandona. Nosotros lo abandonamos a Jesús, lo vendemos por 30 monedas,
le somos infieles o lo abandonamos ahí cuando Jesús está en la cruz. Nosotros nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de rezar, pero Jesús nunca se olvida de nosotros, nunca nos abandona. Por eso, jóvenes, después de que Jesús fue condenado a muerte y Jesús resucitó, Pedro y los demás apóstoles estaban tristes, estaban cabizbajos, sentían el cargo de conciencia, porque decían, Jesús fue tan bueno con todos, especialmente con nosotros, vivimos 3 años con Él, viajamos y caminamos a todo lado con Él, y fuimos cobardes, no lo defendimos, y ellos sentían mucho cargo de conciencia, remordimiento por eso. Y sin embargo, Jesús se les presentó, ya resucitado, y Jesús les dio una nueva oportunidad de vivir y de servirlo. Es por eso que después de Pentecostés, esos mismos apóstoles que el Viernes Santo fueron cobardes y lo negaron a Jesús, después de Pentecostés, esos apóstoles se llenaron de fuerza y comenzaron a predicar el Evangelio, ahora sí, sin miedo, incluso aunque los mate. Muy bien, vamos a seguir. Ok, voy a pedir la participación. Vamos a ver, por aquí tenemos. A ver, Elkin Zavala, participe. A ver, lea por favor esta diapositiva. Los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? ¿De dónde viene la palabra apóstol? A ver. Zavala a la 1. Zavala a las 2. Zavala a las 3. Creo que Zavala se fue a jugar Free Fire y nos dejó aquí con la pantalla negra nomás. Yo, profe. Porque nada, no, Zavala no responde, ni sí ni no. Bueno, voy a tener que ponerle falta entonces a los que no responden. Yo creo que así nos va a tocar manejar. A ver, Michelle Solórzano, le doy la palabra a usted, Michelle. Lea, por favor, la diapositiva aquí. ¿Qué es un apóstol? O esta diapositiva que lleva de título Los apóstoles. Apóstol viene del... Siga, Michelle, siga. Viene del latín apóstolos y del griego apóstolos, que significa uno que es enviado, es un mensaje autorizado para representar a quien lo envía. Muy bien, aquí está una pregunta para el examen, jóvenes. ¿Qué significa la palabra apóstol? Simplemente uno que es enviado. Siga, Michelle, segundo punto. Para nosotros es la comunidad de los 12 discípulos más íntimos de Jesús, escogidos durante su vida pública. Bien, exacto. Esa fue la familia de Jesús durante su vida pública. ¿Qué significará? A ver, Michelle, ¿qué se le viene a usted a la mente con la palabra pública, la vida pública de Jesús? A ver. Donde hay bastante gente. Exacto, donde hay mucha gente que lo mira, que lo escucha, ¿verdad? Bueno, pues le explico a Michelle y a todos, mucha atención. En la historia de la vida de Jesús, sabemos que Jesús vivió alrededor de 33 años. Jesús tenía más o menos 33 años de edad cuando fue crucificado. De esos 33 años, 30 vivió en una vida que se llama la vida oculta de Jesús. ¿Saben por qué se llama oculta? Porque la Biblia no nos cuenta mayor cosa de qué fue lo que pasó durante los 30 primeros años de vida de Jesucristo. No nos dice mayor cosa. Solo nos cuenta que nació en Belén, que después Herodes lo buscaba para matarlo y María y José tuvieron que llevárselo a Egipto, a otro país, para refugiarse. Después la Biblia nos cuenta que cuando Jesús tenía 12 años de edad se presentó en el templo de Jerusalén y hablaba con los doctores. Y de ahí la Biblia no nos dice nada hasta que Jesús ya tiene 30 años y comienza su vida pública. Como dice Michelle Solórzano, la vida pública, es decir, había mucha gente. Eso quiere decir la vida pública de Jesús cuando él ya se da a conocer a todos los pueblos de su país, a todas las regiones. Él camina de una ciudad a otra y va predicando el evangelio, curando enfermos y atraviesa todo su país caminando. En ese tiempo no había ni aviones ni carros.
Tenían que ir caminando por el desierto, por las montañas. Jesús caminaba de un lugar a otro para predicar, para anunciar la buena noticia, para dar un mensaje de paz, de misericordia, de perdón. Y también curaba a muchos enfermos, hacía muchos milagros. Esa es la vida pública. Muy bien. Gracias, Michelle, por su participación. Ashley Mendieta, su turno. Lea, por favor, el tercer punto, Ashley Mendieta. Los apóstoles fueron ordenados como sacerdotes por Jesús. En la última cena recibieron el de la comisión de predicar el Evangelio. En todo el mundo, Mateo 28, 19, 20, más tarde fueron testigos de la resurrección de Jesús y en Pentecostés recibieron poder para entender y actuar según el Evangelio. Judas Iscariote fue reemplazado por Matías como... Ahí no le veo bien, profe. La última palabra. Por Matías como apóstol. Ya, gracias, Ashley. Aquí quiero explicar aquí un par de detalles. Dice que los apóstoles fueron ordenados como sacerdotes. Uno de los 7 sacramentos. A ver, vamos a recordar cuáles eran los 7 sacramentos, jóvenes. A ver si nos acordamos. ¿Cuál es el primero? El primer sacramento que recibimos. El bautismo. Segundo, confirmación. ¿Qué más? ¿Qué más recibimos? La primera. Matrimonio. Primera comunión, matrimonio, la penitencia o reconciliación, la unción de los enfermos. Y nos falta uno. El orden. ¿El orden qué? Sacerdotal. Bien, bien, muy bien. El orden sacerdotal es un sacramento. Entonces eso quiere decir que los 12 apóstoles, ellos recibieron el sacramento del orden sacerdotal. Es decir, ellos fueron sacerdotes. ¿Sí? Eso quiere decir que recibieron el orden sacerdotal. Más tarde fueron testigos de la resurrección de Jesús y en Pentecostés recibieron el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ver, continúe Ashley Mendieta. Los apóstoles son los primeros. Los apóstoles son los primeros pastores de la iglesia, teniendo a Pedro como cabeza. Ellos a su vez eligieron a otros pastores, dando así como comienzo la sucesión apostólica, que es uno de los signos de la verdadera iglesia. Correcto, muy bien. Aquí nos dice, jóvenes, que los 12 apóstoles fueron los primeros pastores de la iglesia. ¿Quién es un pastor, jóvenes? A ver, ¿qué será un pastor? Busquen la definición de pastor en internet. A ver, díganme, ¿qué es un pastor? El que me dice primero o el que levanta la mano primero, vamos a anotarle. El pastor es el que predica la palabra. Ya, pero eso me buscaron en el internet. No, yo lo sé porque mi tío es pastor. Ya, hoy en día, pastor se le dice sí en las iglesias evangélicas a quienes predican la palabra. Pero ¿qué otro significado tiene pastor? A ver, ¿quién encontró algo Ya lo más? encontré, profe. A ver, diga. Profesor. Matthew. Perdone. Matthew, diga. Ay, no. A ver, ¿quién tienes la definición de pastor? ¿Quién descubrió algo más? El pastor es el que guarda y guía. Bien, ahí Dani Gamboa, muy bien. Profesor. La definición es el que guarda, Profesor. guía. A ver, diga Parrales. Que también pastor es una persona a la que se le ha contenido la autoridad y que es la persona que él tiene por oficio guardar, guiar y apacentar al ganado. Muy bien, Alison. Ahí tenemos el significado original de pastor. Pastor es la persona que cuida el rebaño o que cuida el ganado, como lo dijo en la definición Alison. Y el pastor, por cuidar a las ovejitas, muchas veces incluso arriesga o hasta da su vida, porque en los bosques el pastor tiene que enfrentarse a fieras y animales salvajes que quieren devorar a las ovejas, pero el pastor se enfrenta para defender a las ovejas. Pues bueno, asimismo, los apóstoles, los obispos, los sacerdotes
son los pastores de la iglesia. En las iglesias evangélicas, el líder de las iglesias evangélicas también se llama pastor, porque es el líder de ese grupo de personas. Entonces, la misión del pastor es cuidar, dirigir a sus ovejas, incluso llegar a dar la vida por ellos. Entonces, miren, los apóstoles fueron esos primeros pastores de la iglesia. Fueron los primeros. Muy bien, excelente, jóvenes, excelentes sus participaciones. Aquí tenemos los nombres de los 12 apóstoles. A ver, ¿quién me dice? Voy a preguntarle, a ver, Dayana Vera. Active su micrófono, Dayana. ¿Usted se acuerda quién fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas? Judas Iscariote. Bien, Dayana, muy bien. Ese apóstol se llamaba Judas el Iscariote. ¿Usted se acuerda o ha escuchado cómo terminó su vida Judas? Creo que cayó a un barranco o algo así. Ya, esto cerca. Sabe, realmente, según la tradición histórica, Judas Iscariote, después de venderlo a Jesús, le dio tanto remordimiento de conciencia que se ahorcó. Él se llegó a desesperar y se suicidó. Se colgó con una soga de un árbol y se ahorcó, se mató. Terrible, ¿no? El cargo de conciencia por haberlo vendido por 30 monedas de plata a Jesús. Muy bien, Dayana, a ver, ayúdenos usted. Aquí tenemos el significado de los 12, de los nombres de los 12 apóstoles. Ayúdenos leyendo esta primera columna de la izquierda. Dayana Vera. Pedro, de la palabra griega Petros, que significa roca. Jesús le dio el nombre Cefás, piedra en arameo. Muy bien. Siga. Juan, derivado, el nombre hebreo Bochanán, que significa el fiel a Dios. Bartolomé, procede del arameo Bar Tolmai, hijo de Tolmai y Talemai. Judas, del hebreo Yehudá, que significa agradezco o reconozco a Dios. Santiago, del nombre hebreo Jacob, viene del nombre del patriarca Jacob en el Antiguo Testamento. Muy bien, muchas gracias, Dayan. Les cuento que Santiago también, como dice aquí esta infografía, viene del nombre Jacob. Jacob, Santiago, Tiago, Diego, son nombres que vienen todos del nombre Jacob. ¿Sí? Entonces, miren, estos son los que significan cada uno de los nombres de los apóstoles. Ok, Víctor Silva. Lea, por favor, la columna de la derecha, desde Andrés. ¿Qué significa Andrés? Andrés, del nombre griego Andrés, viene de la palabra Andreos, que significa masculino varonil. Felipe, del nombre griego de Filipos, que significa amigo de los caballos. Mateo, de Matai, no me sale. Matios. La forma griega del nombre. El nombre de Mateo, ajá. Siga, Mateo, que significa regalo de Dios. Él también se llama Mateo, profe. Ah, también se llama Mateo Víctor. Sí. Bueno, mire, su nombre significa, su nombre significa, fíjese, regalo de Dios. Bonito significado, ¿no? Ok, siga, Víctor. ¿Qué significa Tomás? Tomás, de nombre arameo Laoma, que significa gemelo. Las razones de este nombre no están claras. Simón, el celote, de nombre hebreo Simón, el que ha escuchado a Dios. Muy bien, el que ha escuchado a Dios. Les cuento, jóvenes, ¿cuántos apóstoles eran? ¿No eran 12? ¿Sí o no? Eran 12. Sí. ¿Y por qué aquí solamente vemos 10 nombres? ¿Quién falta? O así. Hagan todo así. ¿O no falta nadie? A ver, ¿quién me sabe decir? A ver si están atentos. Una foto. Falta. ¿O aquí están todos? No, profe, ahí no están todos. Correcto, aquí están todos. Les voy a decir por qué. Miren, habían 2 apóstoles que se llamaban Judas. Lean aquí en el nombre de Judas. Uno era Judas Tadeo y el otro era Judas Iscariote, el que los traicionó.
Judas Y había Tadeo, dos que se llamaban Santiago. Santiago, también había Santiago el mayor y Santiago el menor. Habían dos apóstoles con el mismo nombre. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Aquí tenemos los 12 apóstoles. Son hombres escogidos por Dios, por Jesús, para que estuvieran con él y para ser enviados a predicar. De entre tanta gente que vivía en el país de Jesús, él fijó su mirada en esos 12 hombres para que sean sus apóstoles, sus enviados. Miren, aquí tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 19 al 20, está el gran mandamiento de Jesús a sus apóstoles, a los misioneros y a todos sus seguidores. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero jóvenes, aquí hay un detalle importante. No solo fueron los únicos los 12 apóstoles. Después de ellos hubieron otros apóstoles muy importantes. Por ejemplo, el apóstol Pablo de Tarso, un gigante, un hombre pero de talla mundial, Pablo de Tarso. Él llegó incluso hasta la capital del Imperio Romano predicando la palabra de Dios y murió mártir. Es decir, murió, dio su vida por la fe en Cristo. ¿Saben cómo murió? Pues San Pablo murió decapitado. Con una espada le cortaron la cabeza. Así murió dando su vida por Cristo. Pedro murió mártir también, jóvenes. A Pedro lo crucificaron igual que a Jesús, pero Pedro pidió que lo pongan con la cabeza para abajo. ¿Saben por qué? Porque Pedro dijo, yo no soy digno de morir igual que murió Jesucristo. A mí póngame con la cabeza para abajo. Imagínense, ¿no? Terrible. Y así, todos los apóstoles jóvenes, bueno, excepto Juan, de ahí todos los apóstoles murieron mártires. Es decir, fueron asesinados por la fe en Cristo. Entonces son ejemplos mundiales de la fe en Dios. Jóvenes, nos volvemos a unir con el mismo link inmediatamente, ¿sí? Ahora mismo. Por favor, conéctense todos, que tenemos una actividad calificada ahora mismo.